Bueno, ahora sí, continuamos con la parte de aproximaciones lineales que no estaba en el video que les había compartido. Cuando uno ve cálculo 1, sobre el final de cálculo 1, aparece en la sección última, casi última del capítulo 3, el tema aproximaciones lineales. ¿Ustedes se acuerdan un poco eso de aproximaciones lineales? La idea era trabajar con una función de f, acá tengo un puntito A, B. Si ese puntito perteneciente a la gráfica, ¿no? Si esa función es tal que existe f' en A, nosotros definíamos lo que era L de X, ¿se acuerdan? La función de aproximación lineal. ¿Se acuerdan cómo se definía L de X? ¿Pido mucho? No estoy segura, profe, pero creo que era f en A más f' en A por x menos A, puede ser. No, está bien, es eso. F' en A por X menos A. Entonces, pidiendo la condición de que la función en el punto en el que me estoy parada sea derivable, que exista la derivada, se definía una nueva función lineal en ese punto, así surge porque me paro en ese punto en particular, esta función L de X, que se la llama función de aproximación lineal, donde esta función cumple con una condición, que es que L de X y F de X, ¿cómo son? L de X y F de X. No es que son aproximadamente iguales. Son aproximadamente iguales siempre. ¿Qué falta agregarla acá? Cuando estás parado en ese punto que dijiste. En un entorno de A. Eso, a mí me gusta más. En un entorno de A, en las cercanías de A, cuando X es próximo a A, ¿no? En las cercanías de A. Es decir, cuando X es próximo a A. Entonces, en la medida en la que yo me mantenga en un cierto intervalito alrededor de A, cuando comparo los valores de las imágenes de esta función lineal y de esta función f, son parecidos. Por supuesto que yo no tengo idea cómo esta función se comporta por afuera. Por ejemplo, imagínense que yo esta función f la continúo así. ¡Chan! Empieza como a bajar un montón. Y la recta tangente es, perdón, la recta esta que tengo acá es una recta y va a seguir su dirección. Entonces, si yo me alejo mucho de A, cuando comparo el valor que tiene esta función L y el valor que tiene la función original, la verdad es que no se parecen en nada. Entonces, por eso, uno puede asegurar esta cuestión de que son muy parecidas las dos funciones en la medida en la que me maneje en las cercanías de A, esté cerca de A, esté sobre un cierto entorno lo suficientemente pequeño alrededor de A. Bien, y esa función L tiene la particularidad de que justamente su gráfica es la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto. Bien, algo parecido vamos a hacer para funciones de dos variables. Lo bueno es que entonces L de X se la llama que es una buena aproximación lineal de la función. De todas las funciones lineales que pueden estar pasando por este punto, esta función lineal es la que mejor va a tender a ajustarse en las cercanías de A la forma que la función f original tiene. La función f no es lineal, o no es lineal en este dibujo, bueno, la L es lineal y va a tratar de ajustarse lo mejor que pueda a la forma que tiene la función f en las cercanías de ese punto. Y esa función L, además cumple la condición de que, esto es recordatorio de cálculo 1, ¿no?
L de A coincide con F de A y además L' en A coincide con F' en A. Si yo sigo avanzando en cálculo 1, lo que venía después eran los polinomios de Taylor, donde eran polinomios de grado más grande, donde se les iba a pedir a esos polinomios que vayan cumpliendo condiciones de igualdad en el punto concreto con las siguientes derivadas, con la derivada segunda, con la derivada tercera. Entonces, esta función de aproximación lineal no terminaba siendo más que un polinomio de Taylor de grado 1. Cuando uno después ve el concepto de polinomio de Taylor, terminaba siendo un polinomio de Taylor, pero de grado 1. Bueno, vamos a funciones de dos variables. Lo que antes era, entonces, la recta tangente, ahora va a ser el plano tangente. Como que pienso en aumentar en una dimensión. Entonces definimos las aproximaciones lineales. Dice, la linealización de una función de dos variables en un punto donde las derivadas parciales son continuas en ese punto, ahí le vamos a pedir una condición adicional, que a lo mejor antes no se le pedía a la primera derivada de la función para funciones de una variable. Entonces, si la función f en el punto AB tiene derivadas parciales continuas, vamos a formar esta función ahora L de xy, que tiene esta expresión, que si yo la comparo con la anterior, es básicamente un copiar y pegar, nada más que este f de AB lo pongo acá a la derecha y donde decía z ahora pongo L de xy. Lo mismo, esta función es una función que se la va a llamar linealización de la función f en el par AB. Y esa función que como gráfica tiene el plano tangente de la gráfica de la función en el punto concreto sobre en el que me estoy parando, se la va a llamar que es una buena aproximación lineal de la función en el punto. Recapitulando, porque hice como mucha mezcla de cosas al momento de decir todo. Vamos a definir función de linealización de una función de dos variables a esta función que es lineal, donde obviamente dentro de la definición tiene un protagonismo el par AB, porque me paro en ese punto en el dominio de la función, y esta función lineal de dos variables, tiene como gráfica el plano tangente a la superficie gráfica de f en el par AB, f de AB. Y la idea es que, de nuevo, como antes, las dos expresiones, la función original y la función de linealización, son muy parecidas, son cercanas, son próximas en la medida en la que xy sea próximo a AB. Esto sí lo aclararía acá, lo podría haber aclarado también, después lo voy a ver si lo modifico. Cuando xy es próximo a el par AB. Y bueno, acá no funciona esto, lo voy a tener que llamar de acá abajo. Es una pavada esto. Les cargué una función concreta, x cuadrado menos xy más un medio y cuadrado más 3, función que tiene como gráfica esta superficie en celeste. Me paro en un punto en concreto, el punto de coordenadas 1, 1, f en 1, 1, que en este caso f en 1, 1 es 3,5. Y sobre ese punto dibujé el plano tangente. El plano tangente que surge de aplicar esta ley. Calculé la primera derivada parcial en el punto, calculé la otra derivada parcial en el punto, hice las cuentitas, y la expresión de la función lineal es la que está puesta acá, que la está llamando c de xy el GeoGebra. Entonces la idea es mostrar mínimamente que sí, en ese punto P hay un punto de contacto entre la gráfica de la función y este plano tangente, y que
en la medida, lástima que después se me van, en la medida en que me maneje con pares cercanos a ese punto P, la gráfica de la función original y la gráfica del plano son muy parecidas. Quiere decir que las imágenes de la función celeste y de la función lila son números muy parecidos. Pero yo me alejo de ese punto, me posiciono en un punto por acá, y cuando quiero calcular lo que me da como imagen la función original y la función de linealización, la verdad es que van a ser números muy distintos. Son parecidas las imágenes en la medida en que esté trabajando con pares ordenados cercanos al par ordenado 1, 1. Esa es un poco la idea. Generalizar lo que se había visto en cálculo 1. Y esto es un recorte. Yo voy a dar una definición de diferenciabilidad, porque acá ahora vamos a dar la definición de diferenciabilidad para funciones de dos variables, un tanto distinta a la que está en el Steward. Ahí me voy a apartar, es un poquito lo que me voy a apartar del Steward, porque me parece que esta versión que les voy a dar termina como siendo más aceptable, más redondita, tiene más sentido, se entiende un poco más. En el Steward está definida la diferenciabilidad en un punto de una manera que no es que esté mal, por supuesto. Aparece un epsilon 1, aparece un epsilon 2, y la quieren estudiar de ahí, la pueden estudiar miles de veces, la he dado también de la definición del Steward, pero ya hace un par de años que la empecé como a adaptar con este nuevo enfoque, que me parecía que cerraba un poco más. Igualmente no se pongan locos con esto, porque no es que vamos a andar trabajando demasiado el concepto de diferenciabilidad. Ya van a ver por dónde viene la mano. Esto es cálculo 1. En cálculo 1, cuando uno decía una función f es derivable en un punto, o una función f es diferenciable en un punto, era lo mismo. En cálculo 1, con funciones de una variable, derivabilidad y diferenciabilidad es la misma cosa. Hay una sola variable en juego. En cálculo 2, donde empezamos a ver funciones de dos variables, el concepto de derivabilidad no existe solo. Aparece el concepto de derivadas parciales. Va a aparecer el concepto de diferenciabilidad, pero ya no son iguales. Entonces, para funciones de una variable, derivabilidad y diferenciabilidad es lo mismo. Para funciones de dos variables, derivadas parciales y diferenciabilidad no son lo mismo. Va a haber algo que las va a diferenciar. Entonces, a modo de recordatorio, fijémonos qué significa que una función de una variable sea diferenciable, ya que es lo mismo a derivable para una variable. Una función es diferenciable en un a, f de una sola variable, estamos hablando de una variable, si existe el límite del cociente incremental ahí, ¿no? Entonces, f es diferenciable en a para funciones de una variable, insisto, estamos acá, si existe el límite del cociente incremental cuando me paro en a. Que ustedes saben que se puede escribir con h tendiendo a 0, con esta expresión del cociente incremental, o límite cuando x tiende a, de f de x menos f de a sobre x menos a. Y vamos a trabajar con esta versión. Entonces miren lo que uno puede como ir modificando a propósito, ¿no? f' en a es un número ya, resultado del límite de este cociente. Entonces, como ya es un número, podríamos como disfrazarlo también como el resultado del límite cuando x tiende a de f' en a. Esto es una constante, y entonces el límite cuando x tiende a, cuando x tiende a 5, cuando x tiende a 83, es el propio número, porque es una constante. O sea, estamos disfrazando f' en a como el resultado del límite de una función constante, y la constante es ella misma. Entonces acá tenemos este disfraz de esta última igualdad. Y ahora, como tengo igualdad de límites,
¿qué hago? Trabajo con propiedades de los límites. Dejo todo de un solo lado de la igualdad, límite del cociente incremental menos el límite cuando x tiende a de f', resta de límites es el límite de la resta. Y entonces cuando agrupo esta diferencia, saco como un denominador x menos a. Al sacar x menos a como un denominador, fíjense que la expresión que me queda es esta. Y a propósito, ahora, este menos de acá, de estos dos últimos términos, los saco, factor común adelante, y me queda esta expresión. En definitiva me queda el límite. Cuando x tiende a de f de x menos L de x sobre x menos a igual a 0. Recapitulando, que f sea diferenciable en a para una función de una variable, básicamente quiere decir que cuando planteo el límite, cuando x tiende a de esta fracción, que es f de x menos L de x sobre x menos a, el límite de esta expresión es 0. ¿Y eso cómo lo interpreto? ¿Que para qué me sirve haber visto eso? Cuando x tiende a, las dos expresiones, numerador y denominador, tienden a 0 las dos. Que la división de esas dos expresiones que tienden a 0, en definitiva, termine tendiendo a 0, lo que puedo pensar es que, evidentemente, el numerador tiende mucho más rápido a 0 de lo que lo hace el denominador, para que en esa indeterminación el numerador termine ganando y el resultado de esto sea 0. A la vez que estoy diciendo que cuando x es muy, muy próximo a, esta fracción es muy próxima a 0. Eso quiere decir que si una fracción es próxima a 0, quien es próximo a 0 es su numerador. Entonces, f de x y L de x son muy próximos, en la medida en la que x sea muy próximo a a. Eso quiere decir que L de x, como función de aproximación, realmente es una buena aproximación de f, porque a medida que estoy muy cerca de a, f de x y L de x se parecen. Esa es un poco la información adicional que saco de este mini resultado, porque esto lo veo como un resultado y digo, ¿y qué hago con eso? Bueno, eso es lo que digo. Que la función sea diferenciable quiere decir que f de x y L de x son muy próximos en las cercanías de a. Y este límite es quien me lo está asegurando en definitiva, ¿no? Bueno, eso. Esto quiere decir entonces que L de x, que era la aproximación lineal de f en x igual a, es una buena aproximación. Vale la pena. Ella vale la pena. Y de alguna manera esa idea es la que quiero rescatar para tratar de definir lo que va a ser diferenciabilidad de una función de dos variables. Porque esta es la esencia de la diferenciabilidad. Entonces, previo a eso, miremos esta situación muy particular, antes de dar la definición. Esta función, definida de esta manera, se comporta así. Para cualquier par xy que no sea el origen, esta es la ley. Porque así no tengo problemas en el denominador. Y para el par 0, 0, la función vale 0. Bueno. Yo podría decir, a ver, ¿cómo me quedaría la función de linealización? La L de xy en el origen, paradas en el origen, tendría que ser f en 0, 0 más la derivada parcial de f con respecto a x en el 0, 0 por x menos 0. A propósito lo pongo para que sea el esqueleto de la función definida antes, más la derivada parcial de f con respecto a y en el 0, 0 por y menos 0. Ese sería el esqueleto de copiar y pegar de la versión general. Bueno, f en 0, 0, 0. Las dos derivadas parciales, las dos,
van a valer 0. Y eso es ejercicio, ¿no? La idea es que planteen para esta función en el origen el límite del cociente incremental. Como lo vieron en el ejemplo anterior, bueno, límite del cociente incremental para la función en el origen y ver qué queda. Va a quedar esto. Es fácil, es un renglón, ¿eh? Así como lo fue antes, es un renglón. Conclusión de la historia. L de xy termina siendo 0 más 0 por x más 0 por y, 0. ¿No? Entonces la función L de xy, la función de linealización, es la función nula. O sea, es el plano z igual 0. El plano, en este dibujito, sería acá, el plano z igual 0, el plano xy. Y la función, si yo la grafico, lástima que, bueno, en el GeoGebra también me va a hacer medio un chancherío. El plano z igual 0 a la altura del plano xy, y estoy mirando que la función cerca del origen como que... En el origen vale 0, fantástico. Pero empiezo a ver como que se levanta, es rara la función. Esta función, L de xy, mirada así, no puede ser vista como una buena aproximación de la función en las cercanías del origen. Si fuese así, si fuese una buena aproximación, tendría que poder asegurar esto, que L de xy es próximo a f de xy cuando xy es próximo al origen. Si diría que L de xy es una buena aproximación de la función, tendría que decir que las dos se parecen para cualquier par xy que esté muy, muy, muy próximo al origen. Sin embargo, esta función, fíjense que si yo la evalúo en pares de la forma xx, pongo f en xx y fíjense lo que va a quedar. En el lugar de la y pongo x. X por x, x cuadrado. Y acá x cuadrado más x cuadrado. 2 veces x cuadrado. Simplifico los x al cuadrado y la función en todos esos pares siempre vale un medio. Y entonces la idea que tengo es que cuando me paro en el origen, cualquier disco centrado en el origen va a tener puntos que van a tener que estar sobre la recta igual x. Entonces, sobre todos estos puntitos, la función siempre vale un medio. Y la función L de x siempre vale 0. Como que cada uno es terco en su posición. Yo valgo un medio, el otro dice yo valgo 0. ¿A dónde me parezco? No me parezco. L de xy y f de xy es mentira que son parecidas en las cercanías al origen. Porque cualquiera sea el disco alrededor del origen con el radio lo suficientemente pequeño como para decir que estoy cerca, en ese disco siempre va a haber puntos de la forma en donde el y sea igual al x. Y en esos puntos la función original siempre vale un medio y en esos puntos la función de linealización vale 0. Es decir que esa L de xy que estoy encontrando no termina siendo una buena aproximación de la función en las cercanías del origen. Obviamente, esta función lo que no está cumpliendo es que las derivadas parciales son continuas en el origen. Las derivadas parciales existen, sí, no hay problema, pero lo que no está cumpliendo es la condición que habíamos puesto al comienzo, donde estaba acá. Perdón que me fui varias. Acá, que las derivadas parciales tenían que ser continuas en el punto para que L de xy sea una buena aproximación. Entonces, el hecho de la existencia solo de las derivadas parciales en un punto, solo mirar eso y formar la función L de xy, no me va a garantizar que esa L de xy sea una buena aproximación
a la función en las cercanías del punto. Entonces, es donde uno se pregunta, bueno, ¿y cómo hago para definir que la L de XY sea una buena aproximación en las cercanías de punto? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de ahora justificar en la definición que vamos a dar acá. Entonces, a modo solo de repaso, esto es lo mismo, me quedo acá. Para funciones de una variable, que una función sea derivable en un puntito, quiere decir que la función es continua en ese puntito. Y que la función sea derivable en un punto, sé que hace que la función L de X sea una buena aproximación a la función f en las cercanías de A. Eso mismo no lo puedo cortar y pegar para funciones de dos variables. Vimos que si una función tiene derivadas parciales en un punto no necesariamente es continua, y lo vimos en ese ejemplito donde aparece la gráfica de la cruz a la altura de vale 1 en los ejes y vale 0 en el resto. Y acabamos de ver que la existencia de las derivadas parciales no me garantiza que la función L de XY construida sea una buena aproximación a la gráfica de la función en las cercanías del punto. ¿Y qué me lo asegura? El ejemplo de recién. Esta función en el origen le construyo la L de XY porque todas estas cuentitas las puedo hacer y sin embargo lo que obtengo no es una buena aproximación a la función f en las cercanías del origen. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué tiene que pasar para que la función L de XY sí sea una buena aproximación a la función f? Bueno, la función tiene que cumplir la siguiente condición. Es como copiar y pegar lo que habíamos visto antes para funciones de una variable. Y esta es la definición que es apenitas diferente. No, es diferente, pero digo que solamente esto es lo que uso diferente al Stewart. Esta es la definición de diferenciabilidad de una función de dos variables en un par ordenado D. La definición de diferenciabilidad le va a pedir en el par AB que existan las derivadas parciales y que además se cumpla lo siguiente, que cuando plantee el límite, lo veo desde acá, el límite cuando el par XY tiende al par AB de esta fracción, donde en el numerador pongo f de XY menos L de XY, y abajo lo que pongo es de alguna manera la distancia a la que se encuentran XY del par AB, si el límite de ese cociente es 0, voy a poder decir que la función es diferenciable en el par AB. Y de esa manera, otra vez sacando la conclusión como lo hicimos para funciones de una variable, si el límite de este cociente es 0, interpreto que el numerador es quien toma la posta y el que tiene más poderío al momento de tender a 0. O sea, tiende tan rápido a 0 el numerador que hace que toda la fracción termine tendiendo a 0. Y eso hace que cuando el par XY esté cercano al par AB, f de XY y L de XY sean muy parecidos. Y entonces me aseguro que la función L de XY sea una buena aproximación a la gráfica de la función, ¿no? L de XY es una buena aproximación en las cercanías del punto. Entonces, funciones de una variable, diferenciabilidad y derivabilidad es la misma cosa. Funciones de dos variables, derivadas parciales y diferenciabilidad no son la misma cosa. Sin embargo, en el concepto de diferenciabilidad, en un punto, al punto le voy a tener que pedir que las derivadas parciales existan en ese punto. Eso seguro. Pero no hace falta pedirle tanto, no hace falta pedirle la continuidad de las derivadas parciales en el punto. Si pasa esto, la función es diferenciable en el punto en cuestión. Y si pasa eso, entonces la función L de XY es una buena aproximación de la función en las cercanías del punto. Nadie les va a pedir que demuestren la diferenciabilidad de una función a partir de la definición. Ya sea que usen la definición que les aporto acá o la definición que usa el Stewart con un epsilon 1 y un epsilon 2. Si quieren pueden chusmearlo después para ver a qué me refiero, ¿no? Nadie les va a pedir que hagan eso. Pero sí le vamos a pedir que reconozcan estos dos teoremas. El primero dice lo siguiente: si una función
definida sobre un cierto conjunto contenido en R2, donde ese conjunto es un conjunto abierto, que admite derivadas parciales de primer orden continuas, entonces la función es diferenciable. O sea, para probar que una función es diferenciable, capaz que sea muy fácil probar que la función tiene derivadas parciales continuas en el punto. Desde ese lugar miro al teorema. Como que es una condición que me asegura que una función sea diferenciable. Es suficiente mostrar que una función tiene derivadas parciales continuas en un punto para garantizar que la función es diferenciable en el punto. Y el otro teorema, también importante, ninguno de los dos lo vamos a demostrar, sí los vamos a usar. Si la función es diferenciable sobre un cierto conjunto, la función va a ser continua en ese conjunto, en particular para cada par dentro de ese conjunto en el que estoy trabajando, ¿no? Si f es una función de un cierto conjunto A contenido en R2 y f es diferenciable en un punto, entonces f es continua en ese punto. Y yo lo que quiero es que aprendan es esta, la cadenita de deducciones que los va a llevar a buen puerto en los ejercicios de práctica. El teorema que vimos recién, el primero y el segundo, están expuestos en esta cadena a modo como de conclusión para recordar este PDF, esta pantallita. Si una función tiene derivadas parciales de primer orden continuas en AB, lo que yo voy a poder garantizar es que la función es diferenciable en AB. Y es la diferenciabilidad la que me va a garantizar la continuidad de la función en el par AB. Antes dijimos la existencia de derivadas parciales. Acuérdense esa cruz. La existencia de las derivadas parciales en un punto no me garantizó la continuidad de la función en el punto. ¿Quién sí me la garantiza? Alguien más potente que solo la existencia de las derivadas parciales, la diferenciabilidad. Si la función es diferenciable en un punto, la función va a ser continua en ese punto. ¿Cómo lo uso esto en los ejercicios de práctica? Muchas veces a ustedes les van a preguntar sobre una cierta función en un punto si la función es diferenciable. Y uno dice, y yo tengo una definición de diferenciabilidad, que es con ese límite. Bueno, no lo voy a usar. Voy a tratar de usar esto de manera conveniente. Probablemente el ejercicio sea tal que pueda probar que las derivadas parciales sean continuas en el punto, porque las puedo calcular con las leyes y veo las leyes y digo, es suma, resta, composición de funciones continuas, por lo tanto es continua. Entonces, si las dos derivadas parciales son continuas, aseguré la diferenciabilidad de la función. Pero también puede pasar que la función no sea diferenciable en el par AB. ¿Y cuál podría ser una buena estrategia para mostrar que una función no es diferenciable en un punto teniendo en cuenta esta conclusión? Así sería el caminito para mostrar que la función es diferenciable en el AB. Si quiero mostrar que no es diferenciable, ¿cómo podría decirlo? Sabiendo que tengo esta cadena deductiva. No tendría que demostrar que f no tiene derivadas parciales de primer orden continuos en AB. No. Ojo, el concepto de diferenciabilidad, si vos lo ves en la pantallita anterior, es tienen que existir las derivadas parciales y tiene que pasar que el límite de ese cociente que te planteé tiene que ser 0. Para la condición de diferenciabilidad no es necesaria la continuidad de las derivadas parciales, para nada. Lo que sí te estoy asegurando es que, aunque no estemos haciendo la demostración, que si vos tenés el dato adicional de que las derivadas parciales son continuas en el punto, listo. Estate segura que la función es diferenciable en el par AB. La definición de diferenciabilidad solo pide la existencia de las derivadas parciales. Si tengo el dato adicional de que son continuas, automáticamente la función es diferenciable. Pero ahora yo me posiciono en otra situación. Digo,
si una función en un punto no fuese diferenciable, ¿no? ¿Cómo, usando esta cadena deductiva, la puedo usar a mi favor para mostrar que no es diferenciable? A ver si lo... Contrarrecíproco. Es que a mí se me ocurre, pero no, porque el contrarrecíproco quiere decir que si no es diferenciable, entonces las derivadas las derivadas parciales de primer orden no son continuas. Bien, pero no lo mires justo en esa implicancia. Mírala en la otra. Pero no sé si hay otra, porque que el hecho de las derivadas parciales de primer orden no sean continuas, no sé si significa que no sean. Me refiero a esto. Vos estás mirando esta implicancia. Mirá esta. Ah, que si no es continuo no es diferenciable. Exacto. Exacto. El contrarrecíproco lo que me hace es volver con los no, volver con las negaciones y asegurarme que esas negaciones realmente van implicando las negaciones de las otras. El contrarrecíproco lo usaría así. F, y ya termino con esto, ¿no? Quédense tranquilos. F, no continua en AB, implica F no diferenciable en AB. Y F no diferenciable en AB, ¿qué implica? Es este camino, pero con las negaciones. Que no tiene derivadas parciales de primer orden continuos, ¿no? Bueno, ojo con eso. Es una pavada lo que te voy a decir, pero es cierto. Capaz que alguna de ellas sí sea continua. Lo que no puedo asegurar es que todas sean continuas. ¿Está bien? Entonces uno va a decir, al menos una de sus derivadas parciales no es continua. No sé, capaz que algunas sí, pero lo que no puedo asegurar es que las dos sean continuas. Seguro una de ellas no es, capaz que no son ninguna de las dos. Pero bueno, quiero terminar entonces la clase con esta doble implicancia y esa doble lectura conveniente. Las derivadas parciales continuas en un punto implican la diferenciabilidad de la función en ese punto. Y la diferenciabilidad implica la continuidad de la función en ese punto. ¿Cómo lo leo? Con los contrarrecíprocos. Si f no es continua en el punto, entonces f no es diferenciable en el punto. Y si no es diferenciable en el punto, seguramente al menos una, como mínimo una de las derivadas parciales, no tiene que haber sido continua en el punto. Los dos caminos son súper valiosos, porque en la práctica, insisto con eso, si quiero probar que una función es diferenciable y no quiero usar la definición, tengo un atajo. Podría probar que las derivadas parciales de primer orden son continuas en el par AB. Y si por alguna razón necesito probar que no es diferenciable y no quiero usar la definición, ¿cuál sería el atajo? Ver si la función no es continua en el punto, porque si no es continua, automáticamente concluye que no es diferenciable. Uno lo lee de la manera que le conviene en función del ejercicio que tiene que resolver. Bueno, hasta acá llegamos hoy, además ya estamos pasados. Lo que sí nos queda para el lunes es regla de la cadena para funciones de dos variables. Y después lo vamos como a ir extendiendo a funciones de más de dos variables, pero vamos a concentrar mucho la mirada sobre todo en funciones de dos variables.